vimos al primer apóstata, ¿cómo se llamó? Luzbel. Este cayó por orgullo, cayó por soberbia. Pero también vimos la apostasía de los ángeles caídos. Y ellos ya cayeron por otro tema. Ellos cayeron por apoyar lo que está mal. Y a veces, hermano, uno de repente puede ser muy temeroso de Dios, pero algún día se nos ocurre apoyar algo que está mal. Y por ahí, hermano, le entra el agua al recipiente para que se hunda. ¿No es cierto? Entonces, cuando algo esté mal, no lo apoyemos. Recuerda que la salvación es personal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si alguien, hermano, hizo algo malo, ora por él. Si alguien se corrompió, qué pena, amado hermano. Pero vela, aleluya, ora por esa persona, pero vela en la vida que Dios te ha dado a cuidar. Bueno, asimismo también hablamos de Coré. Y Coré ya pecó por rebelión. La rebelión, ¿no? Todo lo que es la rebelión, la falta de sujeción a la autoridad, desde los padres hasta autoridades que Dios pone, ¿no? Tanto fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Esa rebelión es algo que perjudica nuestra vida espiritual y por ahí muchos tropiezan. Así mismo la semana pasada vimos también de Balaam. Y el problema de Balaam cayó en apostasía por el amor al dinero. Entonces, unos caen por orgullo, por soberbia. Otros caen por apoyar lo que es malo. Otros caen por desobediencia, por rebelión. No les gusta sujetarse. Y otros caen porque aman tanto al dinero que dejan de congregar por trabajar. Que dejan, hermano, de congregar, a veces, amados hermanos, por un real más. O se apartan del Señor por el dinero. Y bueno, no son cosas correctas, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar ya nuestro último tema. Hoy acabamos con este estudio, hay más ejemplos, pero hasta aquí vamos a llegar. Vamos a hablar de el apóstol Judas. Vamos a empezar entonces el día de hoy. Muy bien. Vamos a hablar del apóstol Judas, ¿no? El apóstol Judas, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Por ejemplo, aprendemos que él fue un ministro de Dios. Eso lo aprendemos, hermano. Él no fue un invitado. Él no fue un hermanito común y corriente, ni siquiera un líder. Él fue un ministro de Dios. Vamos a verlo, por favor. Vamos a verlo en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 16 y 17. Dice la Biblia: varones hermanos, está hablando aquí Pedro, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Note cómo ya el Señor había hablado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Como usted sabe, Judas fue quien llevó a los soldados para prender a Jesús. Muy bien. Dice la Biblia: y era contado con nosotros y tenía parte en este ¿qué? ¿En este qué? Entonces, ¿qué era Judas? Un ministro. Judas no era cualquier persona. Entonces, lo que yo quiero que usted note, hermano, es cómo él, siendo un ministro, ¿no es cierto?, se fue al suelo, se fue abajo. Alguien de repente dice: no, ve pastor, él ya estaba ya destinado ya, o sea, él por más que hubiera querido, él ya, el Señor lo había planificado a él para que él se vaya al infierno. Entonces Judas no va a ir al juicio, porque ¿qué juicio le van a hacer a Judas? Judas diría: ¿de qué me metes juicio, Señor? Si al final, por más que yo hubiera querido hacer lo bueno, tú me empujaste al infierno. Entonces, hermano, vemos, amados hermanos, que el Señor lo eligió, la palabra fue para todos, aunque ya la Biblia hablaba que uno le iba a traicionar. Muy bien, era un ministro. Vamos a ver también otra verdad acerca de Judas. Vamos a ver de que Judas, ¿qué ministerio tuvo? Era un ministro, pero ¿qué ministerio tuvo? Fue un apóstol. Vamos a verlo en Mateo 10, del 2 al 4. Mateo 10,
del 2 al 4. Dice la palabra: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Está también Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Muy bien. Y está también Simón el cananita, el cananista, ¿no? Y Judas Iscariote, el que también, ¿qué dice? Le entregó. Entonces, hermano, vemos aquí de que Judas fue llamado como un apóstol. Aquí vemos, está entre los apóstoles, pero siendo un ministro, siendo un apóstol, se fue al suelo. Usted no sabe cuánta gente, hermano, yo conozco que han sido pastores, que han sido, hermano, siervos que por años, hablo de 30, 40 años, hermano, han predicado la palabra, han abierto iglesias y hoy están en el mundo, hermano. Están en el mundo. ¿Pero por qué? Porque la palabra del Señor nos habla, hermano, y nos dice la Biblia: el que esté firme, mire que no caiga. La palabra del Señor dice: orad y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como un león rugiente buscando a quien lamer. ¿Así dice la Biblia? Él no quiere jugar con nadie, hermano. Si tú te descuidas, la Biblia dice que Él está buscando a quien devorar. Así dice la palabra del Señor. Entonces, alguien de repente dirá: entonces la salvación no es segura. La salvación es segura, pero en aquellos que aman a Dios y siempre están constantemente con el Señor. Cuando uno ama a Dios, hermano, uno no está mirando el mundo, uno está cuidando su corazón, uno está siempre haciendo las cosas conforme a la palabra del Señor. Y para ellos, nada ni nadie los puede arrebatar de la mano del Señor. Pero si alguien voluntariamente, como el hijo pródigo, decide, hermano, apartarse de los caminos del Señor, así como la salvación es un regalo, así también Dios no obliga a nadie a que pueda retener ese regalo. Muy bien, vamos a ver también otro punto. Vamos a ver que Judas fue un ministro, su ministerio era un apóstol, y vamos a ver que Judas fue usado en sanidades y también echaba fuera demonios. Qué tremendo, hermano. Judas fue usado en sanidades. Él oraba por la gente y la gente se sanaba, hermano. Judas echaba fuera demonios y los demonios se iban. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso, hermano, escúcheme bien, por favor, hermano. A mí a veces me deja mucho que pensar, hermanitos, que se dejan apantallar o impresionar por los dones. Cuando hablo de los dones, hablo de que de repente cuando dicen: no, es que ese hermano cuando habla y grita, o que es un hermano poderoso en el Señor. Usted no sabe cuánta gente, hermano, yo he escuchado gritar, hermano, hablar con saliva en la boca, hermano, caer de rodillas, darse de volantines en el suelo y luego verlos como el peor pecador, amado hermano. La Biblia no dice que al creyente se le conoce por los dones que tenga. ¿Cuánta gente habla en lengua? Y habla en lenguas, hermano, pero tienen los peores matrimonios, tienen las peores familias, los peores testimonios en su iglesia, amado hermano. Usted los ve. La Biblia dice que al árbol se le conoce por sus frutos. Mira su testimonio. Mira, amado hermano, a ver su entorno. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Cuando tú ves algo raro, entonces tú tienes que ver eso. Pero acá vemos, hermano, por ejemplo, que don Judas, oraba por sanidad y la gente se sanaba. Echaba fuera demonios y el demonio se iba. ¡Qué tremendo! Vamos a verlo en Marcos capítulo 6, verso 7. Marcos 6, 7. Pero de ahí nos pasamos al verso 12 y 13. Muy bien. Marcos 6, 7 dice la palabra: después llamó a los 12, Jesús llamó a los 12
Y comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿A quién? A los 12. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿A quién? A los 12. Vamos a ver si eso fue verdad. Versos 12 y 13. Y saliendo los 12, predicaban que los hombres se arrepintiesen. La gente ya no predica esto ya. Ahora predican que los hombres se enriqueciesen, que se motivasen. Ahora las prédicas de hoy y las que todo el mundo pone me gusta, son prédicas de cómo hacerte rico. Prédicas de, aunque estés en pecado, pero eres la princesita de Dios, el princesito de Dios. Eso le gusta a la gente. Y cuando alguien predica, tiene que cambiar. La gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. ¿Y dónde usted ha visto peleada la gracia con el hacer las cosas bien? Todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. Pero si estás en la gracia, esa gracia te capacita a hacer las cosas bien. Y echaban fuera, dice la Biblia, los 12, no dice los 11. Echaban fuera muchos, no echaban demonios, echaban muchos demonios. Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces yo conozco personas que van, por ejemplo, hermano, a orar por enfermos, evangelistas, que van a orar a las casas de los hermanos por enfermos. ¿Y saben qué, hermano? Se sanan. Pero luego tú preguntas por ese evangelista, está divorciado con la mujer y está enamorando a otra hermana. Y uno dice, ¿qué pasó? Pero anda, pregúntale al hermano, al niño espiritual. No, ese es mi evangelista. Dice, no, tiene un poder tiene, dice. Porque es niño. La Biblia dice, no mires los dones, no mires la apariencia, es por los frutos. Mira cómo vive, mira cómo se comporta. Cualquiera habla bonito, hermano. Hasta el diablo citó la palabra. Muy bien. Vamos a ver entonces, estamos viendo, por ejemplo, aquí, hermanos, cómo estaba Judas dentro de los 12, los que recibieron autoridad, los que oraban por los enfermos y se sanaban, los que oraban por los endemoniados y los demonios se iban. Qué tremendo. Vamos a seguir. Vamos a ver, por ejemplo, cómo un hombre así, como un ministro de Dios, como alguien que pudo llegar a ser un apóstol, como alguien que oraba por los enfermos y se sanaba, como alguien que echaba fuera demonios y los demonios se iban, ¿cómo pudo corromperse? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Porque algo tuvo que pasar. Vamos a ver. Por ejemplo, en algún momento la Biblia habla que ya se le comenzó a llamar a Judas ladrón. Ladrón. Vamos a ver eso. Juan capítulo 12, del 3 al 6. Juan capítulo 12, del 3 al 6. Muy bien. Vamos a leer. Dice la Biblia. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús con el perfume de mucho precio, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hubo una mujer, hermano, María, que ungió los pies de Jesús con un perfume muy caro. Muy bien, ¿qué más dice la palabra? Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién fue? Tu padrastro Judas. Él habló. ¿Qué dijo Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar? ¿Qué dijo? Vamos a ver. Mira lo que dijo. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? 300 denarios es la suma de casi un año de trabajo. Un año de trabajo. Si usted, por ejemplo, gana 1.500 soles, o pongamos 1.000 soles, imaginemos que usted gana 1.000 soles mensuales. ¿Cuánto es casi un año de trabajo? Casi 12.000 soles. Mira. Y Judas dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios
y dado a los pobres. Acá aparentemente alguien lo escuchó hablar y dijo, oh, qué humilde Judas, qué bueno. Muy bien, vamos a ver qué pasó. Pero Judas dijo esto no porque se cuidara de los pobres, ¿ah? O sea, él no dijo esto porque él tenga cuidado de los pobres, sino que él dijo esto porque era ¿qué? Vamos a subrayar esta palabra, ladrón. A ver, diga conmigo, ladrón. Ladrón. A ver, voltea al que está al lado y dile, pero no le digas a él, dile, di ladrón. ¿Robará el hombre a Dios? Dice la Biblia. Pero ese texto está en el Antiguo Testamento. Entonces no me saques nada del Antiguo Testamento. En Salmos 23, para mí escrito está, Jehová es mi pastor. No, porque está en el Antiguo Testamento. Alguien se mete con tu mujer, la Biblia dice, hermano, no adulterarás. No, Antiguo Testamento. No me hables, rompamos la Biblia en dos. Entonces, la palabra está ahí, ¿robará el hombre a Dios? Hay mucha gente, hermano, que no solamente le roba con sus diezmos, le roba, hermano, le roba la honra que él se merece. Y a veces, hermano, en vez de decir, gracias al Señor, dice, gracias a mis talentos. No, gracias al Señor. Hay otros que le roban el tiempo. El culto comienza a 10:30 y vienen 11:30. 1 hora de tiempo le robas a Dios y esa hora Dios te la va a pedir cuentas. Muy bien. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. O sea, mira, era un ministro, era un apóstol, oraba por los enfermos, se sanaban, echaba fuera demonios, pero robaba. Era un ladrón. Y teniendo la bolsa, porque era el tesorero, en este caso él, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¡Wow! Tú también tienes una bolsa. Yo también tengo una bolsa. A todos Dios nos bendice. Procura no sustraer más de lo que es justo, como dice la palabra. Aprendamos a honrar a Dios, a respetar a Dios, hermano. Dios no puede ser menos que el pago que haces al internet. Dios no puede ser menos que el pago que haces a tu celular Entel. Dios no puede ser menos que el pago que haces, hermano, a la señora de la tienda por fiar tantas gaseosas. Dios merece que lo honres de verdad. Así como somos cumplidos con César, también podamos, hermano, honrar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Para qué sirven las ofrendas y los diezmos? Para lo que ves, para el mantenimiento de la obra y para seguir creciendo en las cosas de Dios, hermano. Así que vale la pena, hermano, dar, sí, porque lo hacemos para Dios. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos inconversos hay que hablan y dicen, yo no voy a una iglesia y por eso yo no voy a la iglesia, porque ahí doy, ahí tengo que dar, igualito das, pero el asunto es que ya no das para Jehová, sino que das para el dueño de los cigarros, para el dueño de Hamilton, ahí das cada vez que compras tu cigarro. Igual sigues dando, pero ¿a dónde das? Al dueño de la Pilsen, al dueño de la Bacus, ahí das. O sea, igualito das. Solamente de que, como no has nacido de nuevo, todavía no amas a Dios, hablas sin saber. Pero cuando nosotros damos, gracias a Dios tenemos un templo, gracias a Dios tenemos las cosas que tenemos, porque ha habido un pueblo que sabe ofrendar y que sabe diezmar, y lo seguiremos haciendo hasta que el Señor venga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? ¿Significa eso, hermano, que todo aquel que le roba a Dios, así como Judas, le está traicionando? Sí. ¿Sí? Entonces algo pasó con el ministro, con el apóstol, con aquel que oraba por los enfermos y se sanaban, con aquel que oraba por los endemoniados y se echaban fuera. Algo pasó, comenzó a sustraer lo que no era de él. Asimismo también, hermanos, vamos a ver cómo comenzó a robar a Dios y por ahí entró la maldad. Luego en algún momento se volvió murmurador.
Eso es lo peor que puede haber, hermano. Ser murmurador. Vamos a ver esto en Marcos 14, del 3 al 5. La palabra murmurador significa hablar entre dientes. Me la ha mandado el pastor, porque llegó tarde. ¿No? El pastor comienza a exhortar. Seguro se ha peleado con la mujer. Comienza ahí. Gloria a Dios. Dice la Biblia. Pero estando él en Betania, Jesús, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. ¿Se recuerda? Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza a Jesús. Muy bien. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? A ver, ¿quién fue el que comenzó con esa crítica? Judas. Pero luego le siguió la gente. ¿Ve? Ya no era solamente Judas, sino algunos que se enojaron como Judas y comenzaron a decir como Judas, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? O sea, darle algo a Jesús, para ellos era un desperdicio de perfume. Siguiente, ¿hasta qué texto dijimos? 5, ¿no? Muy bien, 5. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, note, y murmuraban contra ella. Pero pregunta, ¿dónde comenzó la murmuración? Con Judas. Oh, hermano, cuidado con la murmuración. Cuidado, hermano, la murmuración es, hermano, como una lepra, como un cáncer que comienza, hermano, a obrar en una persona. La murmuración no es correcto, amados hermanos. Si algo hay en mi corazón, lo trato con Dios en oración. Padre, sácame esto, ayúdame. Y si es un problema más que orar, lo arreglo. Me acerco, converso. Porque los problemas se arreglan a diferencia de los animalitos, conversando. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Pero cuidado con la murmuración, amados hermanos. Cuidado con el estar murmurando, porque eso no le agrada al Señor. Pero menos mal que en este culto no hay ningún murmurador. Amén, aleluya, por fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, amados hermanos, mira, tremendo ministro, tremendo apóstol, orando por enfermos y sanaban, orando por los endemoniados y se iban los demonios. Comenzó robando, sustrayendo. Y luego de eso, cuando ya entró la maldad, comenzó a murmurar. Ya, ay, que Jesús, ¿para qué hace eso? Ay, que yo no sé por qué. Yo no opino lo mismo. Ay, a mí no me parece. Y comenzaron, hermano, gloria a Dios. Qué tremendo. Pero vamos a ver cómo continúa. Mire, esto, hermano, de Judas, fue como cuando uno baja la escalera y va decayendo, 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 en vez de ir creciendo, creciendo. Luego vamos a ver otro texto donde la Biblia dice que ahora se convirtió en diablo. Se convirtió en diablo. Mire, hermano, vamos a ver esto. Veo que no me crees. Vamos a Juan 6, versos 70 y 71. Entonces, ahora existen dos diablos. No. Vamos a ver en qué sentido se convirtió en diablo. Vamos a ver ahora. Juan 6, versos 70 al 71. Dice la Biblia, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? A ver, ¿a cuántos escogió Jesús? Los escogió, a los 12. Eran escogidos por el Señor. Y uno de vosotros, ¿qué dice? Es diablo, pero antes no era diablo.
Ahora se convirtió en diablo. Después de robar lo que era de Dios y después de estar murmurando, causando problemas en la iglesia del Señor. Vamos a seguir el siguiente texto. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Se echó a perder, se corrompió. La palabra diablo, hermano, aquí, en el griego, es la palabra diabolos, que significa acusador y murmurador. Entonces, Judas empezó robando, luego siguió murmurando y luego acabó acusando, juzgando, acusando, juzgando. Y poco a poco se echó a perder. Wow, hermanos. Qué tremendo. Qué triste la historia, hermano, de este ministro, apóstol, hombre de Dios que oraba por los enfermos y por los endemoniados, y se sanaban y se iban los demonios. Qué tremendo. Al final, cuando ya se convirtió en un murmurador y acusador, vamos a ver que se terminó convirtiéndose en un traidor. ¿Vio, hermano, cómo se fue echando a perder? ¿Lo vio? Y poco a poco comenzó, algo no le gustó, comenzó a murmurar, comenzó a juzgar a todo el mundo, luego comenzó por acá, luego ya comenzó a robar también, y luego al final terminó traicionando a aquel que entregó su vida por él. Mira qué tremendo, hermanos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo acabó como un traidor. Lucas 6:16. Lucas 6:16. Dice la palabra: Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser, ¿qué dice? Mira, qué feo sobrenombre, ¿no? ¿Cómo se le conoce a Judas? Como el traidor. ¿Quién le pondría de nombre a su hijo Judas? ¿Quién? Judas, levántate ya. Judas, para que comas. ¿Quién le pondría de nombre Judas a su hijo? Ya quedó marcado Judas como el traidor. Pero ¿cómo empezó? Robando. ¿Cómo empezó? Murmurando, acusando. Qué triste historia. Vamos terminando, por favor. Vamos terminando. Vamos ahora a ver cómo acabó Judas. ¿Le gustaría saber cómo acabó Judas? Judas acabó, hermano, suicidándose. ¿Cómo se suicidó? Ahorcándose. ¿Y cómo terminó? Cayendo por su peso de la soga y reventándose la cabeza y las entrañas. Su sangre, sus tripas en el suelo. Pero ¿cómo empezó este hombre? Siendo un elegido de Dios, escogido por Dios. El Señor lo llamó: ven, Judas. ¿Cómo empezó este hombre? Siendo un ministro de Dios. ¿Qué ministerio tenía? Era un apóstol. ¿Cómo lo usaba Dios? Oraba por los enfermos, se sanaban. Oraba por los endemoniados y se echaban fuera. Pero poco a poco comenzó a robarle a Dios. A robarle a Dios. Luego, cuando uno ya hace algo malo, continúa. Luego ya comenzó a murmurar. Ya comenzó a murmurar de una cosa, de otra cosa. Luego se convirtió en diablo. No solamente murmuraba, ahora acusaba. Acusaba a uno, acusaba a otro, acusaba. Y al final terminó traicionando a aquel que dio su vida por él en la cruz del madero. Recuerda, hermano,
No es lo que se ve por fuera, no es lo que se dice, es por el fruto. Nuestra supervisora me contó un día algo que me marcó mucho. Ella me contó, sin ir un poquito a detalles, que un día le estaba rompiendo la cabeza de un dolor, pero así terrible, así. Esos dolores que le dan a veces a algunas personas, así un dolor, hermano, que la cabeza se le partía. Y estaba ahí, hermano, un pastor. Pero ella no quiso decirle a ese pastor que ore por ella, porque ella sabía que ese pastor, cada vez que venía para este lugar de Juan Pablo, Sarita, venía y se emborrachaba por 3 días. Tomaba licor, se drogaba, vendía cosas robadas o cosas que eran una mentira, que es casi lo mismo. Pero ella dijo, no, ¿qué me va a orar así un pastor borracho todo? Pero el pastor le dijo, ven para acá, hija, yo te voy a orar. Y le puso, ella dijo, no, ya estaba la mano encima ya. Y comenzó, dice, ese pastor a orar en lenguas. Gana la pilsen. Y comenzó a orar, hermano, el pastor. Y la supervisora estaba, ay, que Señor, ¿será tuyo, Padre? Ay, Señor. Pero dice que cuando acabó de orar, la sierva, hermano, se le fue el dolor de cabeza. O sea, a mí no me vengas, hermano, con que, ay, que grita, ay, que vuela. Ay, no, por los frutos se le conoce al árbol. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Al árbol se le conoce por los frutos. Si es humilde, es leal, desde casa, como hijo, como esposo. Gloria a Dios. Y este acabó mal. Vamos a ver cómo murió. Mateo 27, del 3 al 5. Dice la palabra: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Muy bien. Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mira, mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Qué tremendo. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue. ¿Y qué dice? Y se ahorcó. Y cuando seguimos investigando, no solamente se ahorcó, o sea, se suicidó, se quitó la vida, se ahorcó, sino cuando seguimos leyendo, la soga no aguantó su peso, cayó y sus entrañas salieron desparramadas. Qué tremendo, hermano. Por ello, ¿con cuántas personas yo a veces he congregado, hermano? He tenido muchos amigos, muchos líderes, mucha gente que yo he admirado, gente que yo he aprendido de ellos. Hoy están en el mundo. ¿Cuántas personas, hermano, que yo he visto que Dios las ha usado tremendamente? Hoy están en el mundo. Algunos de ellos peor que un mundano. Por eso, mi querido hermano, que esta palabra te motive a no creerte de que ya, gloria a Dios, ya pues, y si robo, no pasa nada, y si murmuro, no pasa nada, y si, gloria a Dios, porque puedes ir en la fila de aquellos que en un tiempo le alababan, que en un tiempo le servían, que en un tiempo hasta predicaban, y hoy no están. Entonces, estás en la mano del Señor. Si tú amas a Dios, nadie te va a quitar de ahí. Pero no saltes, pues. No saltes, porque la apostasía es voluntariamente apartarme del Señor. Algunos por soberbia, por orgullo, otros por apoyar lo que está mal, por rebeldía, otros de repente por amor al dinero, etcétera, etcétera. Yo creo que es un buen tiempo para poder meditar cómo estamos.
En el libro de Primera de Corintios, Pablo a una iglesia de creyentes, les dijo: examinaos a vosotros mismos, ¿cómo están en la fe? No vaya a ser que estén desaprobados. Es un buen momento para decirle: Señor, yo no quiero fallarte. Yo no quiero, Señor, apartarme de tus caminos. Yo quiero, Padre mío, servirte todos los días de mi vida. Y que mis hijos vean en mí un ejemplo y que ellos también te sirvan. Y que luego, Señor, cuando mis hijos estén grandes, amen a Dios más que yo, respeten a Dios más que yo, y ver antes de cerrar mis ojos como mis nietos también están sirviéndote, Señor. Yo no quiero malograr mi generación, no quiero echar a perder, no quiero abortar los planes que tú tienes para mí, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué les parece si oramos al Señor?